Hola, esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Hola, hoy en La Oruga nos acompaña Juan Sion. Juan ha sido docente de la Universidad Católica, él es sociólogo, y dada su trayectoria y su interés en lo que es la educación en el Perú, sus dilemas, sus retos, su problemática, es que hoy hemos decidido sumarlo a esta conversa con La Oruga. En primer lugar, gracias Juan por acompañarnos hoy y por dedicarnos un poco de tu tiempo. Y quería un poco iniciar esta conversación preguntándote ¿cómo es que la antropología te encontró? La antropología me encontró en Ayacucho precisamente, ¿no? Yo soy sociólogo de formación en Bélgica. Siempre me ha interesado la cultura, digamos una sociología de la cultura. Es lo que he hecho, una sociología de la educación y de la cultura. Pero en Ayacucho era obvio que tenía que entrar a la antropología. Además, entré a la Universidad de Huamanga como docente. Eso fue el 77. Ya no estaba Abimael Guzmán, estaba de licencia de la universidad, ¿no? Y cuando entré, entonces, claro, lo que había era la especialidad de antropología, no de sociología. Entonces, entré a antropología y, claro, obviamente me interesaba trabajar e investigar sobre la realidad social y cultural de la zona, ¿no? Y a eso traté de dedicarme el tiempo que estuve por ahí. ¿Cómo encontraste Ayacucho? Porque tú vienes, obviamente tú eres belga, y tú llegaste al Perú, y me imagino, muchos hablan del choque cultural, muchos hablan del descubrimiento de un país diferente, ¿no? Pero ¿cómo encontraste tú el Perú en ese momento y cómo encontraste tú a Huamanga particularmente? A ver, yo llegué al Perú el 72, en el pleno auge de Velasco y de todo lo que se estaba haciendo. Para mí era fascinante, ¿no? Lo que se estaba produciendo. Parecía que por ahí iba a ir los cambios y que estaban dándose. De hecho, se dieron todos los cambios importantes, muchos cambios importantes en esa época. Recuerdo la figura de Tupac Amaru, también que me impresionó mucho, ¿no? Y entonces entré y empecé a trabajar en la reforma educativa de la época, en áreas rurales. Entonces ahí recorrí todo el país y entre otros estuve varias veces en Ayacucho. Dices entré entonces como parte, digamos, de un cargo en el gobierno de Velasco. Bueno, un cargo sí como un funcionario, digamos como técnico profesional, como se llamaba, no sé si se sigue llamando así. Y eso te llevó a recorrer el país. Así es, así es. ¿Y cómo lo sentías? Mira, yo estaba fascinado en realidad y además sorprendido de cómo me acogían, ¿ya? Justamente como extranjero. Ahí empecé a darme cuenta también pues que yo tenía cierta ventaja también por ser europea. Ya cuando, por ejemplo, en el ingreso al ministerio, a mí veían mi cara y me dejaban pasar sin pedirme nada, ¿ya? En cambio, normalmente no, te pedían tus papeles, etcétera. Tu condición, digamos, de un hombre europeo, extranjero, además blanco, ¿no? Porque hay un tema también racial muy fuerte en este país. Totalmente. Entonces yo tuve, si quieres, las ventajas de eso, entre comillas, digamos. Sí, las ventajas y al mismo tiempo me imagino que situaciones como esas de alguna manera te permitió ver y inicialmente, ¿no? Esos, parafraseando siempre a Carlos Iván, de estos hondos y mortales desencuentros en el país, ¿no? Que tiene en donde lo racial y lo étnico juega un papel importante, ¿no? Y seguramente, como tú dices, llegué en un momento muy histórico para el país, Velasco, en donde también se estaban rompiendo estructuras, ¿no? De opresión, ¿no? Entonces, pero tú tampoco venías, como quien dice, de una formación. Leí una entrevista tuya en donde Francesca te hace una pregunta y tú dices, yo me formé en el mayo del 68, ¿no? En donde es otro hito histórico que también se levanta, ¿no? Es obrero, estudiantil,
para también al mismo tiempo en pos de cambios. Sí, no sé si me formé allí, ¿no? Pero sí me impactó mucho. O sea, eso me marcó, porque marcó a toda la juventud europea de esa época, ¿no? Fuertemente. Entonces, una reacción contra el conservadurismo muy fuerte de los medios, del discurso oficial, digamos, en general. Y llegas aquí a un país en donde Velasco está también haciendo cambios profundos. Estaba haciendo cambio y me parecía fascinante, ¿no? Y entonces me metí en eso y a la vez muy rápidamente también entré en la izquierda, digamos, en todo el proceso, que con las contradicciones fuertes que había, ¿no? Entre la izquierda de la época, que todavía era izquierda, por decirlo así, y la revolución, con comillas o sin ellas, de Velasco, digamos, de los militares, lo que intentaban hacer. Y en educación, además en educación era, yo creo que un espacio especial también, ¿no? Con Salazar Bondi al frente del Consejo Superior de Educación, con un pensamiento que tenía cierta autonomía frente al conjunto, ¿no? Por ejemplo, frente a Sinamos, no era tan político, claramente político como el Sinamos, por decir. En fin, entonces vivíamos estas cosas que ahora tal vez ya no sé si hay recuerdo de estas cosas, pero los que las hemos vivido estábamos un poco en tensiones, a veces entre matices, ¿no? De cómo pensábamos el cambio, cómo hacer el cambio y cómo trabajábamos por el cambio, ¿no? En el país. Sí, ahora que hablas de cambio, siempre me viene cuando se menciona esta palabra la idea de desarrollo, ¿no? Y esta idea de desarrollo desde las ciencias sociales en el Perú ha sido vista de manera muy diversa, ¿no? En donde algunos espacios cobran cierta importancia y la escuela tiene un rol, digamos, y una función y una mirada a la que se le ha dado de como el espacio modernizador como por antonomasia o algo así, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo la ves desde esa época a trabajaba en las escuelas, trabajaba sobre la base de una escuela memorística, impositora de las cosas, que ya tenía la verdad, que la quería transmitir tal cual, en forma sencilla, simplista, etc. Y entonces lo que hace Sendero es retomar mucho, con más éxito, el estilo de la escuela con su propio discurso. O sea, cambiando de alguna forma el discurso, pero utilizando la manera o el concepto que se tenía de la forma de educar, ¿no es cierto? Había que machacar las cosas. Los chicos tenían que aprender exactamente repetir lo que les decían, ¿no? Palabra tras palabra. Y lo hacían con más éxito. La escuela ya estaba. Hay que ver el trabajo de Gonzalo Portocarrero, por ejemplo, sobre la escuela en esa época, ¿no? Cómo es que la idea de, esa idea de escuela vieja, colonial, pero mala ya, no adecuada a los tiempos, e impositiva, ¿no? Era una escuela que ya tampoco tenía éxito para que los chicos aprendieran. El único que tuvo éxito en eso, en su forma de hacer escuela, era Sendero, curiosamente. Me parece que habría que pensar un poco en eso. Por eso aprendió mucho en una época, creo yo. Porque fíjate, no recuerdo ya sus lemas, pero digamos, repetían ciertos lemas y utilizaban lo que los chicos habían aprendido, las disciplinas de la escuela, pero exacerbada, con símbolos también exacerbados, etcétera, que les funcionaban cuando ya en la escuela oficial ya no funcionaba o ya no funcionaba tanto, digamos, ¿no? O sea, en lugar de una educación como nosotros pensábamos o soñábamos desde la reforma de la educación en la época de Velasco, pero que tenía que ver básicamente con
la perspectiva de, pongamos, de Paulo Freire, que era el gran autor, el gran maestro para nosotros de cómo había que educar. Digamos, frente a eso tenías la antigua forma y Sendero se ajustaba en ese sentido a esta antigua forma, digamos, de hacer las cosas, pero con su propio discurso, ¿no? Transformando su propio discurso. Creo que Carlos Iván de Gregorio alguna vez mencionó, en Ayacucho estábamos nosotros juntos allí en esa época, cómo es que él había observado que la universidad o el discurso de Sendero en la universidad, el tipo de reclamos que hacía cuando hacían manifestaciones frente al rectorado y esas cosas, en realidad lo que estaban haciendo era cambiar el discurso, pero del mismo, utilizando la misma forma de lo que se hacía antes en la época colonial, digamos. O sea, rectifico un poco. La escolástica antigua de Huamanga la transformaron en su propia escolástica marxista y eso se expresaba en su lenguaje. Tal vez esa es la idea más interesante. Yo no sé si él le llegó a escribir esa idea, pero la recuerdo muy bien cuando veíamos a los senderistas actuando de esa forma frente a la universidad, ¿no? La escuela, como tú mencionas, siempre fue bastante autoritaria, ¿no? Muy vertical la enseñanza. Pero es interesante porque, y aquí parto mi pregunta desde la completa ignorancia, porque tú vienes también de otra realidad y me imagino que tu mirada también en ese momento se activan estas comparaciones de cómo la escuela y la enseñanza era en tu país natal y cómo lo encuentras acá, ¿no? Entonces yo no sé si esos simbolismos del el formarse, el cantar el himno, ¿no? Y ese despliegue que es medio militarizado, ¿no? De los estudiantes, también lo observabas allí. ¿Cómo veías esa dinámica? La escuela en Europa tampoco era mucho mejor, ya hay que decirlo. Al menos, digamos, cuando era muy niño, ¿no? Pero justamente hubo un proceso en esa época y lo interesante que hayamos empezado con el tema de mayo de 68, porque justamente eso fue un movimiento juvenil de ruptura con esas formas de concebir la educación, la cultura, etcétera, ¿no? De querer tener la palabra propia, de poder desarrollarse fuera de los esquemas, digamos, ¿no? Y transformar los esquemas rígidos, ¿no? Entonces, sí, seguramente que yo estaba influenciado también por eso, que digamos, esos cambios que había yo vivido en Bélgica, pero es complicado comparar, ¿no? Las sociedades y las culturas porque es mucho más complejo. ¿Qué encontraste en Huamanga? Porque se dice mucho, ¿no? Y hoy día con todo el tiempo, digamos, que ha pasado y la violencia por la que hemos atravesado como sociedad, en donde Ayacucho tiene un rol, digamos, central, ¿no? Porque allí nace Sendero, se dice. Y entonces se dicen muchas cosas, ¿no? Y hasta hoy se sigue de alguna manera estigmatizando Ayacucho, ¿no? Su universidad, sus docentes, sus estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo encontraste tú la universidad? Porque hemos conversado con Jeffrey Gamarra y nos hablaba pues de entrefuegos que a veces se sentía el maestro y tenía que enseñar bajo esas condiciones. Yo llegué a lo que era a lo que había sido la antigua Universidad Particular de Ayacucho, ¿ya? Que había sido capturada por un grupo de Patria Pucallacta. Pucallacta es Patria Roja en quechua. Y había sido tan grave que el obispado había decidido entregar toda la universidad, las 3 especialidades, los 3 programas que tenían a la Universidad Nacional. Y ahí se acabó. Y entonces fuera todos los profesores
Y entonces fue la época en que entonces buscaron profesores en todas partes. Y ahí es donde, ahí sí, como entré, ¿no? Como contratado, en fin, al inicio, a enseñar. ¿Ese en qué año fue? En 70 y... Eso fue el 77. Fue muy interesante porque en realidad todo lo que aprendían, tanto en esa universidad como también en la UNCH, eran sobre la base de los volúmenes de la Unión Soviética, del marxismo entendido por la Unión Soviética, pero antes de no sé qué fecha en que cuando hay la ruptura entre China y Moscú. Eso ya no recuerdo, 64 creo, no estoy seguro de la fecha, ¿ya? Entonces tenían que ser los manuales de antes, porque los posteriores eran revisionistas, ojo, ¿ya? Entonces, pero eso indica que estaba muy, muy metida, digamos, la perspectiva maoísta, anti, y, entre comillas, revisionista, dentro de la propia universidad, en los propios manuales, ¿no? Abimael Guzmán enseñaba en el primer ciclo, si mal no recuerdo, el primer año de sociales, ciencias históricas sociales se llamaba, ¿no? Creo que hasta ahora. Y entonces ahí enseñaba las bases del materialismo histórico, dialéctico e histórico, ¿no? Y era, digamos, que casi en todos los cursos. Una vez alguien me dijo, uno de los estudiantes más lúcidos además, me dijo, sí, pues yo acá, cuando estudiaba acá, en realidad con estos dos manuales ya yo podía pasar todos mis cursos. Así de grave, ¿ya? Así de grave era como se enseñaba. Pero al mismo tiempo tenías a gente muy valiosa. Estaba Carlos Iván de Gregory, estaba Carlos Tapia, estaba Modesto Gálvez, estaba Isabel Coral, en fin, para mencionar. Y Jaime no era profesor, Jaime era estudiante, porque había sido muy, muy desescolarizado, digamos, y fue muy interesante también. Entonces con ellos trabajamos, ¿no es cierto?, ya en otra perspectiva. También marxista, pero ya era otro marxismo, pues. Era una perspectiva de investigación, etcétera. Y se publicaba una revista que se llamaba Ideología, con artículos sobre la realidad, etcétera, ¿no? Esto con Tito Gálvez, creo que era el que dirigía, con Carlos Iván, en fin, Carlos Tapia también. Entonces, entonces ahí sí yo entré que eso ya estaba armado, entonces me acoplé un poco a lo que ellos estaban haciendo. ¿Llegaste a conocer a Guzmán? No, fíjate, no. No, porque cuando llegué él ya estaba de licencia y nunca se reincorporó, pues no, formalmente, no. Pero sí varios líderes importantes de Sendero, ¿no? Y todo era polémicas así terribles, entre dos bandos, digamos. Entonces, de lo que contaban era, porque eso yo llegué ya justo cuando eso ya estaba terminando, las grandes polémicas entre Tapia y creo que era Kawata, que uno de los senderistas, y todo con a base de citas de Lenin, sobre todo de Lenin, creo. En fin. Entonces, Tapia se conocía a todo Lenin, por ejemplo. Sí. Decíamos, nosotros nos burlábamos un poco a veces cuando él entraba y nos decía, esta mala cita, cuando estábamos trabajando algún texto, esta mala cita, no han citado bien. Entonces yo le decía, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Es así, se las sabía como de memoria. Se lo sabía de memoria. Nosotros decíamos, tú eres la biblioteca ambulante del Partido Comunista del Perú. Sí. Entonces, porque lo tenía todo muy, muy claro, ¿no? Pero era un saber y era un conocimiento no memorístico, no a rajatabla, ¿no? Había mucho de discusión en ese momento. Mira, sí, era bien interesante. Bueno, Tapia muy creativo, Carlos Iván también, o sea, todos. Era un grupo muy creativo. Además, era un grupo que empujó mucho la renovación del pensamiento izquierda desde Ayacucho. Un poco frente a Sendero, bueno, ¿qué hacías? Tenías que ver cómo
te ubicabas todavía dentro del marxismo, pero cómo lo pensabas, cómo lo trabajabas en serio. Es un grupo que tuvo mucha importancia, creo yo, para la formación de Izquierda Unida y de todo lo que pasó después, ¿no es cierto? Sí, con personas brillantes. Y ahí viene una pregunta, y discúlpame y respeto si no quieres conversar el tema, porque es delicada y que tiene que ver justamente con estas personas tan lúcidas que piensan el país, digamos, de una manera en donde los afectos, en donde esa voluntad, digamos, de ser muy crítico también, está allí y dan ese salto a Sendero, ¿no? Y Sendero se presenta como una suerte de un camino que pueden seguir, ¿no? No, pero no son los mismos. Claro, no todos, pero hay gente que, digamos, es muy valiosa, también se perdió allí. Puede ser, sí, sin duda, pero eran claramente opciones que a ver, claro, hay una base... Te lo pregunto porque yo creo que ¿Sí? tiene que ver mucho con esta suerte de que hoy se ponen a todos en un solo saco, ¿no? Y hay procesos y hay rupturas, y la izquierda también tiene una historia muy compleja en el país, ¿no? Entonces, y como tú dices, habían esos marxistas de manual que lo repetían y no había un pensamiento crítico, sino era, y como tú dices, ese estudiante te dice, con saber estos 2 textos ya estaba aprobado, pero tienes a estas personas muy críticas pensando al país también, ¿no? Y se perdieron también algunos de esas personas muy críticas pensando al país. Supongo que sí, ¿no? Ya, pero digamos, dentro de la universidad, la discusión, por ejemplo, ya el APRA había desaparecido en la época que estuve. O sea, no es que seguramente había algunos, ¿no? Pero ya no marcaba la discusión. La discusión era entre Guzmán y Tapia, por decirlo así, ¿ya? Y entonces lo que representaba cada uno de ellos. Y Guzmán, según todos los que lo han escuchado, dicen que era brillante como orador, pero claro, era esa forma de mirar las cosas, ¿no? Tan contundente y tan seguro de sí mismos y de que él tenía la verdad única, ¿no? Y con Tapia, con Carlos Iván, con Tito Gálvez, con Isabel, etcétera, se estaba buscando más bien conocer mejor la realidad, una reflexión, en fin. Seguramente que había mucho también del viejo marxismo, me imagino. De hecho, tendría que revisar un poco cómo lo pensábamos entonces, pero era en una perspectiva de renovación de la propia forma de pensar el país, ¿no es cierto? Y eso muy en crítica con Sendero, en crítica yo diría beligerante con Sendero, ¿no? Ese era el grupo que polemizaba, además era el término que se utilizaba, pero polemizaba directamente con Sendero, ¿no? Bueno, en esa época, te hablo de la época en que todavía no habían tomado las armas, ¿no? Todavía no habían empezado. Más bien ahí nos burlábamos de ellos. Había una expresión de Tapia que decía los chupamaros, ¿no? La época de los tupamaros, ¿no? Pero en fin, eso fue un error, pensar que no iban finalmente a atreverse a hacer la cosa. Entonces sí fue un momento no de debate serio, pero sí de polémicas duras con Sendero, ¿no? Y por supuesto lo que tú has dicho, pero desde fuera lo miraban, todos son de izquierda, todos lo mismo, todos son senderistas. Todavía no se llamaban senderistas, pero ya. Sí, y allí viene un poco esta idea, esta pregunta más que todo, no la idea, es porque cuando hemos hecho en algún momento, me tocó hacer campo y entrevistar a alguna persona, siempre hay esta cosa de, es que Sendero inicialmente partió de una buena idea, ¿no? Que era el cambio, ¿no? El cambio en las estructuras, el cambio en explotación, el cambio en muchas cosas, ¿no? Pero luego eso se convirtió, ese sueño, en pesadilla, ¿no? Entonces a veces pareciera de que
sendero no va a perder esa esencia de que inicialmente fue bueno y después fue malo. Ya, eso es una visión simplista, recontra simplista del asunto, ¿no? Todo es complejo. Obviamente era gente que quería cambiar el país, eso no lo puedo negar. Pero, y que hasta estaban dispuestos a comprometerse completamente en eso también. Pero eso no sé si es un mérito de por sí, ¿no es cierto? Entonces, no sé, no era un buen trabajo universitario, si lo entiendes como universitario, ¿no es cierto? No hicieron, o sea, eso de que, por ejemplo, Guzmán no era un gran filósofo, era un orador que cautivaba masas, pero eso lo han hecho muchos, y ahora que estamos otra vez en periodos de fascismo, ya sabemos lo que significa. Entonces, no digo que era fascista, ¿no? Pero sí, o sea, son por el discurso, ya te cautivaban, pero te copiaban. Es casi ridículo si lo ves ahora. Te copiaba Mao, ¿no es cierto? Y te lo, entre comillas, aplicaban al Perú como si el Perú fuera China, ¿no? O sea, no había un gran pensamiento, la verdad, en eso. Había mucha convicción de ellos. Y yo creo, y viéndolo desde ahora, y viéndolo desde las mentiras que se dicen constantemente, impunemente ahora, en realidad también ya eso existía en cierta forma. O sea, te afirmaban tanto las cosas que eran ciertas porque las decían, creo yo. Y se convencían, estoy seguro, ¿no? Los jóvenes que estaban con ellos, estoy seguro que estaban convencidos. No, de eso no dudo, pero ¿por qué estaban convencidos? Eso es lo que habría que indagar más, ¿no? ¿Y cómo se da este cambio a nivel de la universidad, Juan? Porque tú me dices, sí, estamos hablando de un Guzmán que todavía no tomaba las armas, ¿no? Y de otros personajes alrededor de él que tampoco se iban, pues, a iniciar la lucha armada al campo, ¿no? Entonces, ¿qué cambia en la universidad cuando se da este giro y se radicaliza aún más Sendero? No, es que ahí salen de la universidad, ¿no? O sea, se van, el Guzmán sale de licencia preparando ya se sospechaba, pero después se confirmó, estaba preparando la cosa. Otros importantes líderes también salen y ya empiezan, ¿no? 80 me parece, empiezan ya sus primeros bombazos y... pero la universidad como tal, ahí no... Porque, a ver, el periodo anterior, yo ya no conocí eso, Guzmán había sido director de personal de la universidad. O sea, tenía poder en la universidad, ¿no es cierto? También tenían poder en la federación, ¿cómo le llaman?, de los barrios. Pero luego, cuando deciden que ya se van a la lucha armada, entonces abandonan la universidad, ya no es su espacio. Y ya cuando estaba yo, sí, recuerdo ahora asambleas de profesores donde lográbamos nosotros tener mayorías por unos cuantos votos, ya, frente a otros. Estoy hablando ahora del Departamento de Ciencias Histórico-Sociales, donde teníamos reuniones y todo se aprobaba así en reuniones masivas, no masivas, pero sí, o sea, del conjunto de docentes, y aprobábamos levantando la mano, ¿no? Y ahí veías quién era quién, etcétera. Y ya ellos no tenían, ya estaban perdiendo. Cuando entré estaban ellos perdiendo su mayoría. Sospecho, ahora no he hecho esta historia, pero claro que los profesores que habíamos ingresado a la ex UPA no éramos senderistas, ¿no? Y entonces supongo que eso habrá cambiado en ese momento la correlación dentro del departamento. Pero bueno, eran cuestiones universitarias, ¿no? Ellos trataban de sacar cosas que les convenían, pero eran cuestiones claramente universitarias. Juan, me hablas de que, digamos, aún hay un tiempo en donde la violencia se inicia y hay profesores que salen, ¿no? Y
y se van simplemente, ¿no? En esta temporada cuenta justamente un poco esta historia de persecución. Hay una historia que hemos rescatado de un docente que ingresan a su casa a las Fuerzas Armadas y se lo llevan, ¿no? Y era simplemente como sospechoso, como posible terrorista, lo desaparecen y luego le dicen pues a su familia, lo sentimos mucho, como que no era, pero como que bueno, pues, ¿no? Y me imagino que como esa historia muchos, ¿no? De docentes que han sufrido este tipo de persecución y fueron presos, torturados, algunos con la gracia sueltos y otros no, ¿no? Entonces, ¿cómo fue vivir eso, Juan? Ya. Yo creo que nosotros salimos antes del peor momento, ¿ya? Porque creo que cuando llegamos a Lima, después te puedo contar en qué circunstancias, pero me acuerdo que lo habían detenido a Jaime Urrutia, y entonces acá con el Caballo Rojo, ¿cómo se llama? Nuestro amigo de Caballo Rojo, se hizo algo en el Caballo Rojo para defenderlo, etcétera, ¿no? Y felizmente esa vez lo sacaron. O sea, la idea era porque ya había habido desapariciones. Y entonces se logró que él era ya demasiado conocido, creo, y por eso... Y tenía un cargo de autoridad, ¿no? Todavía no, en esa época me parece que no. Ya eso habría que chequear más con él mismo la historia, pero recuerdo algo de eso y ya. Entonces lo tuvieron que soltar, entonces. Eso, pero sí, nosotros salimos con Gloria, que tenía mis hijas pequeñas, pues, ¿no? Y habíamos recibido amenazas. Ya me habían detenido 2 veces. Así es. La primera vez ya no tenían nada, pero claro, era de izquierda, era conocido como de izquierda. Entonces, izquierda igual sendero, igual terrorista, etcétera, ¿no? Pero al inicio todavía no se atrevían a tanto. Y además, ya, la otra cosa, la segunda vez y como belga, tenía la suerte en ese sentido de tener una embajada detrás, ¿no? Entonces, ya. Alguien diría un privilegio que pocos, ¿no? Porque otros sí, totalmente. Un privilegio, sí, totalmente. Pero eso, claro, eso fue la segunda vez, entonces me detuvieron primero a mí, aprovechando que Gloria había salido al campo. Entonces estaban mis hijas solas. Bueno, había una chica que trabajaba, una amiga que estaba en la casa, las cuidaban, pero eran pequeñas, ¿no? Entonces regresó Gloria, pero la detuvieron también. Entonces ahí y ya logramos hablar con la embajada, y la embajada dijo, bueno, yo mañana, ¿cómo se llama? El segundo de la embajada, el canciller, creo, iba a viajar a Ayacucho. Entonces ahí tuvieron que, ya la soltaron a Gloria. ¿Ya? Pero eso fue. ¿Y cuántos días estuviste ahí en la segunda? No, fue corto, fue 8 días. No fue mucho. Pero tuve la suerte de que ahí Sigorriti estaba por ahí y pidió entrevistarme con algunos otros. Entonces él nos tomó una foto que era, o sea, después me di cuenta, todavía no nos dábamos cuenta pues de la magnitud del asunto, ¿no? Era una forma de protegerme, ¿no? Claro. Claro, pues ahí está, claro. Ya tengo, claro. Sí. Eso, entonces no tuve maltratos ni nada, pero era bien. Y el que nos entrevistaba sabía, era un especialista en inteligencia, pero que había investigado el asunto de las guerrillas de la Puente antes. Entonces sabía algo de esta historia, no muy bien. Yo sabía más que él, ¿ya? Pero algo sabía, digamos. Me habían puesto una persona supuestamente competente en todo esto.
pero no entendía bien por qué estábamos metidos en la izquierda, cómo era y la diferencia. Pero sí él se dio cuenta que no éramos de Sendero, ¿no? Tuvo que darse cuenta, al menos, ¿no? Pero lo que fue decisivo fue la presión de la embajada. Totalmente, porque... Claro. Es que me haces acordar ahorita cuando hemos tenido una conversación con un docente universitario y menciona de que las redadas eran hacia el hogar, las Fuerzas Armadas entraban, buscaban los textos y buscaban libros rojos, ¿no? Entonces era como, pero en algunos casos tú sí, tuviste suerte, había conexiones, ¿no? Yo sí me recuerdo que Carlos Iván en algún momento dado me dijo, movimos cielo y tierra por algunos amigos que, como en el caso de Jaime, ¿no? Entonces había como, me dice Rosa, algunos eran como que privilegiados en el sentido de que habían conexiones y habían puertas a las que se podían tocar para que esta persona sea vista y su caso particular revisado y para poder sacarla. Pero eso no pasó con todos, ¿no? Entonces, y perdimos amigos valiosísimos en medio de todo esto, ¿no? Tanto a manos de Sendero como también a manos de las Fuerzas Armadas, porque un texto del marxismo o un texto maoísta bastaba para condenarte, ¿no? Era senderista. En algunos casos. Mira, te voy a decir hasta lo ridículo, ¿no? La primera vez se llevaron material supuestamente subversivo, entre lo cual estaba la Constitución del Perú. ¿Por qué? Porque tenía rojo en la carátula. Claro, con blanco, ¿no? Pero, ¿te das cuenta? O sea, el nivel de ignorancia era bien grande, ¿no? Es eso. Y entonces, bueno, eso... sí, o sea, nosotros, digamos, no hemos tenido en lo personal suerte, si quieres, en ese sentido, o apoyo, mejor dicho, y ya. Pero llegó un momento que era insostenible la situación, ¿no? Ya después me soltaron, pero tenía que presentarme en Lima. Pero en eso hubo también problemas, una amenaza de parte de Sendero. Y entonces decidimos, ya no puede seguir así, ¿no es cierto? Y entonces sacamos a las niñas y la llevamos donde mi cuñada, que vivía en Barranca, de profesora. Ellas iban ahí normalmente de vacaciones muchas veces. Entonces, pero eso fue fines del 80. Todavía recién estaba empezando todo. Juan, ¿cuál es la dimensión del daño? Porque uno lee, por ejemplo, la biografía de Lurgio Gavilán, ¿no? En donde él habla un poco de cómo vivió también su proceso de violencia. ¿Cuál fue la dimensión del daño de Sendero digamos, al trabajar en estas escuelas populares? Lo que te he dicho, ¿no? Tal vez es que... Porque hablamos de una educación que tú dices bastante vertical, ¿no? Claro, pero funcionaba. Yo creo que funcionaba, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, no sé cuán profundamente, pero sí funcionaba. Eso es lo que yo veo. Y por eso mi intento de entender eso funcionaba porque de alguna forma se basaba en la forma conocida de escuela, pero de forma más eficiente, desde el punto de vista de ellos, algo así. Claro, es interesante porque al mismo tiempo es trabajar con una, digamos, si se quiere llamar una herramienta de cambio la escuela, ¿no? Que le era de alguna manera útil a Sendero para poder difundir su ideología y su formación, pero que al mismo tiempo pues era una herramienta puesta en práctica desde el Estado, ¿no? Los funcionarios eran estatales, ¿no? Y había toda pues esta cosa de que lo que querían destruir al mismo tiempo era útil, ¿no? Para difundir una ideología. No, pero las escuelas populares no es dentro de la escuela formal, ¿no es cierto? Es sus escuelas. ¿Hay muchos trabajos alrededor de la formación de este tipo de escuelas? Es eso, tal vez otro gran tema, pero nos saca un poco de la historia de Ayacucho, pero vamos, es el esfuerzo que hay desde, podríamos decir como punto de referencia, José Antonio Encinas en el Perú,
¿no? Hay un colegio que tiene su nombre, pero no es casual, o sea, es uno de los primeros innovadores. También he visto que en Puno había cosas muy interesantes con los evangélicos en una época, ¿ya? De una escuela diferente, ¿no? Una escuela que es la que aspiramos, digamos, que aspiramos también, como mencioné en Paulo Freire, ¿no? Como una escuela como espacio de libertad, como espacio de desarrollo creativo de los niños, etcétera. O sea, todo lo contrario de una imposición, de una sola verdad, etcétera. Una escuela sin dogmatismo, una escuela creativa, o sea, donde los niños puedan tener libertad y creatividad para desarrollarse personalmente, colectivamente, aprender a trabajar en equipo, todo eso, ¿no? Sin violencia, aprendizaje de democracia, etcétera, ¿no? De ciudadanía, en fin, todo eso. Eso que ya eran ideas fuertes en la reforma educativa, no de todos, pero sí, hacía una idea. Yo creo que ahí prendió mucho. Cuando yo llegué al Perú, el 72, 73, creo que ya había reuniones grandes de profesores. Y por eso te mencionaba Salazar Bondi, porque con ese impulso, digamos, estaba todo lo de la educación popular. Ya, todavía no se hablaba tanto de educación popular en escuelas, se hablaba de educación popular para adultos, pero era la misma idea, ¿no? Entonces, eso es lo que está en pugna con el otro tipo de escuela, que es tan fuerte y hasta ahora es tan fuerte. Por eso puede volver, digamos, según cómo vaya la historia, ¿no? O sea, no basta con cambiar currículum, no basta con reformar ciertas estructuras, sino porque está previsto en la Ley General de Educación, por ejemplo, los espacios para que los niños puedan expresarse, estar en el gobierno, en la escuela, todo eso está, pero no está en la mente de muchos maestros, ¿no? Pero hay corrientes también de maestros que van por ahí. Entonces sigue siendo una pugna, creo yo, ese asunto. Como para ir cerrando, Juan, porque yo imagino que durante todo ese tiempo, desde tu llegada, ¿no? Y tu mirada hacia la educación, porque ya era como que temas de mucho interés para ti, ¿no? Y encontrarte con la realidad peruana, la realidad ayacuchana, ¿no? Y esa mirada de la escuela como un espacio, digamos, de desarrollo, ¿no? De gran importancia para la nación peruana, y luego atravesar ese periodo de violencia que también pone todo como que en ruinas, de cierta manera. Al día de hoy, ¿qué cambió en tu mirada hacia la escuela y su rol en la sociedad? Creo que ha habido mucha experiencia en cambios muy positivos. Quisiera empezar por ahí. Y hay grandes esfuerzos y se han formado maestros en esa perspectiva. Y eso sigue presente, ¿no? Ha habido cambios legales, incluso constitucionales, de la ley orgánica, la ley general de educación, etcétera, que recogen eso y que creo que han dado un impulso, pero ahí se ve que el impulso legal no es suficiente ni de lejos, ¿no? Entonces la dificultad es ya de otro tipo, y eso merecería un análisis ya, varias conversaciones de este tipo, ¿no? Para ver qué pasa con los profesores, por qué los profesores no entran en esa perspectiva, o porque grupos de profesores, ¿qué pasa con el ser maestro hoy día, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de apoyos tienen o no tienen? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Por qué el ser maestro sigue siendo de lo que me sigue en el campo, ¿no es cierto? Que ojalá sea profesional, siquiera maestro, ¿no? O sea, como que lo último, ¿ya? Eso.
Entonces, el tratar de llegar a eso. Y aún así, dentro de eso, yo creo que en lo concreto hay tantos maestros buenos y hay tantas cosas buenas que se hacen que hay que poner eso también por delante, ¿no? Creo que lo que tenemos es... O sea, lo que ha pasado en los últimos tiempos es absolutamente vergonzoso porque ha habido avances importantes, ¿no? En muchos aspectos, y en tema de educación los sectores ultraconservadores, fundamentalistas, etcétera, etcétera. No hemos hablado del género, pero esto va por ahí también. Han hecho todo para ir para atrás, ¿no? Retroceder, y no sé si solamente para atrás, porque tal vez una buena escuela tradicional podría ser mejor a veces que una escuela fundamentalista actual, ¿no es cierto? Entonces, pero sobre todo ahora en la normatividad actual están destruyendo todo, ¿no? Y yo creo que a pesar de todo, también ha habido avances que quedan ahí, ¿no? Como, por lo menos como posibilidad o en la formación de muchos maestros. Y bueno, sigue la pelea. Pero tal vez lo que habría que decir, tal vez tomando lo que dije sobre Sendero, es una idea que habría que tal vez trabajar más. Es que lo que han hecho, lo que hace es facilitar que grupos ultra izquierdistas o derechistas se apoderen de la escuela. Y eso es lo que fue Sendero. Eso fue la idea, la ilusión de Sendero. Lo que le dio poder a Sendero en un momento, o que fue parte del poder que tuvieron, o de la ilusión de poder que tuvieron, ¿no? Entonces, habría que decir que los responsables de este desmoronamiento de la legislación, de lo poco o mucho que se había avanzado, estos responsables también van a ser los responsables de una educación que forme a la gente para ser ultras, para ser fundamentalistas, para no entender lo que pasa, para no ser críticos, para aceptar la realidad tal cual, y entonces para aceptar todas las formas de autoritarismo. Lamentablemente. Pero eso lo digo no porque piense que esto va a ser así, sino porque yo lo digo como denuncia, ¿no es cierto? No podemos aceptar eso. Tenemos que darnos cuenta que eso está pasando y que es inaceptable, pero que, los que toman esas decisiones, por supuesto que responden a sus propios intereses mezquinos y cortoplacistas, pero en el fondo, a la larga, van en contra de intereses de más largo plazo, incluso suyos, incluso de sus familias y de sus hijos o nietos, pero eso no lo ven. No, y yo sí te agradezco muchísimo, Juan, porque sí, hay muchas tareas pendientes, muchísimas. Hablaste de los maestros y es un sector sumamente golpeado también por Sendero, sumamente golpeado. Y son maestros que aún muchos de ellos, digamos, que vivieron la violencia tan de cerca y vieron la muerte pasar, sufren hoy, digamos, no ha habido ningún tipo de tratamiento en cuanto a ayudarlos en salud mental, ningún tipo de política, digamos, directamente al magisterio, ¿no? Y a esos maestros se les pide enseñar ese pasado tan doloroso a veces, ¿no? Y entonces, y se hace con temor, ¿no? Porque la legislación, como tú dices, se cambia, ¿no? Temen ser tildados de apologetas, ¿no? Entonces hay mucho miedo en qué se dice, y la escuela como espacio y el texto escolar se vuelve un espacio también de disputa, ¿no? Hay un gran tema ahí, ¿no?
que han desaparecido los textos. O sea, tienen miedo a los textos. Ni siquiera se puede usar la palabra violencia, no se puede usar la palabra género. Ya, pero género, digamos, tiene que ver con su obsesión con el género y con el sexo, ¿no? Pero violencia, tampoco. Entonces no ha habido nunca violencia en el país, en la historia del país. O sea, es absurdo. Entonces, por eso es que no hay textos oficiales. Y entonces, ¿qué hacen? Los maestros se encuentran varios años ya sin textos. Y lo que hacen entonces es darles copias a los chicos. Entonces, peor, o sea, no solamente que les cuesta más porque cada fotocopia la tienen que pagar los padres. O sea, ya no hay material. Eso es increíble. Es increíble. Es un no gobierno. O es un gobierno de desarmar todo. Es indignante, ¿no? Es indignante. Totalmente. Y es un poco esos mismos cambios, no solamente es un tema del Perú, ¿no? Lo vemos en el mundo. O sea, si vemos un poco hacia arriba, Norteamérica, vemos esta suerte de prohibición en Florida de textos sobre la historia negra. Y entonces hay una suerte de que eso de, ¿cómo se diría? Ban books, que le llaman de sacarlos, yo a veces me olvido, no, libros proscritos, libros que no se deben leer, no se deben ver, y nada, es increíble, ¿no? O sea, en Alemania hace poco ha tenido que hacerse una marcha multitudinaria por el miedo de que una, digamos, derecha radical nuevamente ingrese al poder, ¿no? Entonces... Pero todavía no está, o sea, ahí se está dando la pelea, acá ya está, y es una derecha delincuencial. Ya no sé si hay derechas y izquierdas en eso, ¿no? Sí. Francamente. Sí. Gracias, muchas gracias, Juan, por esta conversación deliciosa. Esta conversación fue posible gracias al apoyo de la Embajada Alemana en el Perú. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Escúchanos en Spotify y nuestras redes. Y visita nuestro archivo digital de memoria en laoruga.pe.